Muchos son los que suelen acudir al último adiós de una persona antes de poner el último clavo en el ataúd. Suelen ir los familiares que te quieren, los amigos que han pasado momentos contigo e incluso algún compañero de clase o de trabajo que pueda resultar un poco más lejano. Sin embargo, ese no fue el caso del señor Marley. Pocos estaban allí el día de su funeral. El clérigo, encargado de darle la extremaunción, el funcionario para tramitar el paso del cuerpo de Marley al cementerio correspondiente, el propietario de la funeraria, que tenía que encargarse de cobrar los trámites del entierro, y por último el señor Scrooge, socio de Marley, que debía discernir si el cuerpo sin vida que allí se encontraba era el de Marley o no. No había atisbo de cariño en las caras de ninguno de ellos, puesto que era ajeno a todos los presentes excepto a Scrooge, que tampoco mostró pena ni duelo ante la muerte de su compañero de negocios. ¿Cuál sería la razón? ¿Cómo es posible que alguien pudiese estar tan solo el día de su muerte? Pusieron el último clavo, el que sella definitivamente tu muerte, y, tras eso, el cuerpo de Marley descansó en su féretro para siempre. Scrooge, por lo que ponía en el testamento de Marley y por lo que se escuchaba de los correveidiles de la localidad, era el único amigo y la única persona a la que Marley le legó alguno de sus bienes. No había familia, no había más compañeros, no había ningún amor, solamente Scrooge tenía relación con el difunto. Sin embargo, permaneció impasible, frío como la nieve, ante la muerte de su colega. El empresario pagó el funeral y, como única muestra de respeto a su compañero de negocios, decidió no quitar su apellido a su empresa, Scrooge and Marley. 7 años después, no había cambiado. El cartel de Scrooge y Marley seguía sobre la puerta del almacén y los nuevos empleados llamaban a Scrooge tanto por su nombre como por el de Marley. A Scrooge esto no traía recuerdos, ni le hacía sentirse honrado, ni le recordaba a su socio. Le era totalmente indiferente. Parecía que Scrooge ni sentía ni padecía, solamente le importaba quedarse hasta con el último céntimo en todas sus operaciones. El muy agarrado está demasiado ocupado en su afán de usura, en su avaricia, en ser tan terriblemente rico que no se permitía ni al menos pensar en sus sentimientos, en su familia o en su felicidad. Su carácter era huraño. El escriba, que estaba escuchando desde su alacena, empezó a aplaudir con fuerza y se asomó con una sonrisa de oreja a oreja. Esto no gustó demasiado a Scrooge. La próxima vez que oiga de usted otro ruido que no sea el de la tinta sobre el papel, será directamente despedido, para que pueda aplaudir libremente lejos de aquí, que va a terminar celebrando la Navidad con la pérdida de su empleo. Miró a su sobrino y le dijo: tú, además de decir cosas que no tienen sentido, parece que te las crees. Podrías estar perfectamente en el Parlamento. De acuerdo, iré a cenar con vosotros, os acompañaré en esta calamidad. Tras esto salió el sobrino con una sonrisa por la puerta. Aunque no se había dado de la mejor manera, había conseguido que su tío fuese a cenar con él y con su esposa, a su casa. Y eso le hacía feliz. Por su parte, Scrooge miraba el techo anonadado. Mi sobrino, con su esposa, teniendo que trabajar en esa fábrica todo el día, y mi escriba, cobrando 15 céntimos la hora, y dicen feliz Navidad. Es para encerrarles en un manicomio, pensaba. El escriba acompañó al sobrino a la puerta, donde 2 señores esperaban. Al salir el sobrino, entraron ambos señores trajeados y con la insignia del gobierno local. Señor Scrooge, en estas festividades nos parece importante que todas las compañías y empresas hagan un esfuerzo de generosidad con aquellos que por la pobreza no podrán cenar caliente esta noche. Aunque sea Navidad, miles siguen sufriendo en estas fechas. ¿Ya no hay cárceles ni asilos?, dijo Scrooge. Por supuesto, señor Scrooge, respondieron. Pues que se encarguen ellos, o si no, que les encierren por ley de pobres y trabajos forzados. Lamentablemente, los asilos no pueden encargarse de todos. Déjeme en paz. Yo ya colaboro con mis impuestos en el sostenimiento de los lugares que ya he nombrado. Si hay alguien que prefiere morirse a ir a la cárcel o al asilo, por mí, que se muera. Así descendería el exceso de población y el exceso de pobreza. Por lo demás, bastante tengo con mis propios asuntos como para encargarme de los problemas de los demás. Los caballeros, viendo que era inútil intentar insistir en ello, salieron por la puerta y Scrooge reanudó su trabajo con los informes y la montaña de carpetas. El escriba, todavía muerto de frío, decidió cerrar la puerta. La niebla se hizo más densa y el frío dificultaba seguir andando tranquilamente por la calle. Mientras tanto, cientos de trabajadores se veían obligados a trabajar fuera, arreglando los conductos de gas que, para no congelarse, habían creado una hoguera en medio de la calle, donde los andrajosos trabajadores y los niños con cara llena de hollín se congregaban. Esto contrastaba con los señores trajeados con monóculo que se preparaban para la cena que ofrecía el Lord Mayor en su magnífica mansión house, llena de estufas, té y comida caliente.
Pasaban las horas, el día oscurecía y con la noche llegaba cada vez más niebla y más frío. Scrooge seguía trabajando cuando pocos minutos antes de cerrar, un niño llegó para cantar un villancico ante su puerta. El niño, totalmente desnutrido, empezó a entonar el primer verso. Noche de paz, noche de amor. Scrooge se enfureció y salió con una vara gritando, cosa que ahuyentó al niño mendigo, que salió despavorido hacia la calle. Al cerrar el despacho, Scrooge habló con el escriba. Quiero que sepa que mañana tiene que venir a trabajar. Muchos se creen que porque sea Navidad, tiene derecho a escaquearse. Pero no va a ocurrir así. Esto me haría perder dinero. Señor, es solamente un día al año, masculló el escriba. Un día al año en el que usted se cree con el derecho de saquear mi bolsillo. ¿Tengo que pagarle todo el jornal cuando usted no se quiere dignar a venir? Eso es un robo a mano armada. Sin embargo, hoy me siento algo alegre, así que lo haré. No se acostumbre y vuelva el día 26 a primera hora de la mañana. El escribiente prometió que así lo haría. Scrooge se marchó a su casa lúgubre y sombría, como es lógico de un hombre como él. Se entretuvo con su libro de cuentas y miró hacia el patio. Scrooge vivía en un complejo que solía alquilar habitaciones como oficinas, pero él prefería vivir allí, sin vecinos molestos y sin nadie que le distrajese del trabajo. Salió a dar un paseo por el patio y se fijó en el aldabón de su puerta. Este aldabón no tenía ninguna forma particular, pero era muy útil. De repente se puso a pensar en Marley, su difunto socio. Hacía bastantes años que no se acordaba de él, y todos sus recuerdos tenían a Marley sepultados sobre montañas de trabajo, libros de cuentas o informes infinitamente aburridos. Imaginad la sorpresa cuando, al meter la llave en la cerradura, ve que el aldabón ha tomado forma. Y no una forma cualquiera, la forma del rostro de Marley. Marley le miraba desde la puerta, con una luz a su alrededor, como si de una aura se tratase. Scrooge no podía creerlo. Después de cerrar los ojos y abrirlos de nuevo, Marley había desaparecido, y su aldabón volvía a ser exactamente eso, un aldabón. Scrooge subió las escaleras de su casa en total oscuridad, como a él le gustaba, y después de ponerse el pijama y el gorro de dormir, ante las ascuas de una lumbre, se echó a dormir. Sin embargo, antes de que cerrase los ojos, mientras repasaba los relieves de su chimenea, donde podían encontrarse imágenes de los Reyes Magos, de Caín y Abel, de faraones y de algunos seres mitológicos, Scrooge empezó a ver cómo todos estos se transformaban poco a poco en el rostro de Marley. Ante esto, volvió a cerrar y abrir los ojos y volvió a su forma normal. Scrooge empezó a caminar por la habitación, dio varias vueltas y se sentó sobre una butaca. Scrooge empezó a oír ruidos en la parte de abajo. El aldabón empezó a sonar con fuerza contra la puerta y las campanillas de su habitación empezaron también a repicar. Nuestro protagonista empezaba a tener mucho miedo, puesto que pensaba que su casa estaba embrujada, pero intentaba convencerse. Siguen siendo tonterías. No me lo puedo creer. Sin embargo, de las ascuas de la lumbre empezaron a salir voces espectrales. ¡Le conocemos! Es el fantasma del señor Marley. En ese momento, el espectro de Marley, semitransparente pero blanquecino, arrastrando una cadena y creando escarcha a su alrededor, entró por la puerta de su habitación. Scrooge, ¿sabes quién fui? En vida yo fui tu socio, Jacob Marley. Me ves, me sientes, pero no crees en mí. ¿Por qué dudas de tus sentidos? No lo sé, no lo sé, dijo asustado. Quizás porque en cualquier cosa les afecta. Igual esto es un mal sueño o alguna indigestión, bromeó. No puede ser real. El fantasma de Marley seguía impasible, deslizándose unos centímetros por encima del suelo. Había algo de malvado, de infernal en el fantasma de Marley. En ese momento, Marley lanzó un alarido que heló el alma de Scrooge. Un grito totalmente seco, pero muy ruidoso. «Ten piedad, por favor», dijo Scrooge de rodillas. «¿Por qué me atormentas así?
horrenda aparición. Está ordenado para cada uno de los hombres que el espíritu que habita en él se acerque a sus amigos humanos y se mueva con ellos si no ha ayudado a estos seres felices en vida. Y si ese espíritu no lo hace en vida, será condenado a hacerlo tras la muerte. Quedé sentenciado a vagar por el mundo y ser testigo de las situaciones. El espectro volvió a chillar y a retorcerse de dolor. Tenía una cadena muy gruesa que le aprisionaba. Una cadena tan pesada como sus pecados lo habían sido en vida. Sus pecados, que siempre, como todavía hace Scrooge, van en contra de ayudar a los demás. Pero Marley, algo bueno tiene que haber después de todo esto. No puede ser todo pagar esa penitencia, dijo Scrooge entre sollozos. No hay nada bueno, solamente lamento no haber sido diferente en vida, para poder descansar tranquilamente tras la muerte. Mi espíritu sigue pagando por aquí, porque nunca fue bueno. Solamente se centraba en amasar más y más dinero. En definitiva, mi espíritu jamás salió de Scrooge en Marley. Llevo 7 años vagando para intentar encontrar el camino de vuelta, viajando sin cesar un instante, con tremendo esfuerzo, dolor y sufrimiento. Pero hoy, por fin, he vuelto a encontrarte, por no haberme arrepentido de mi actitud nunca en vida. 7 años llevo penando, y son incontables los que todavía me quedan. Tal vez fui buen hombre en negocios, Scrooge, pero jamás fui a fin de cuentas un buen hombre. Mis negocios eran asunto mío, pero también debió ser el género humano. La caridad, la compasión, la paciencia y la benevolencia. Las relaciones comerciales no eran más que una gota de agua en el achuroso océano de mis asuntos. Ahora llega Navidad, y en esta época sufro más. Scrooge escuchaba con dolor las palabras de su socio. Marley llamó de nuevo su atención. Escucha, Scrooge, estoy aquí para advertirte. Tú todavía tienes una última oportunidad. Una esperanza que yo te he conseguido, ya que para mí era imposible. Úsala y podré descansar pronto. Cuando llegue tu hora, esta oportunidad también te permitirá descansar. No me falles, Scrooge. ¿De qué se trata?, preguntó el protagonista. Te van a hechizar 3 espíritus. Sin esas visitas no tendrás esperanza de evitar un destino como el mío. El primero vendrá mañana, cuando las campanas den la 1. La noche siguiente vendrá el segundo, y el tercero, a la siguiente, cuando se extinga la vibración de la última campanada. No volverás a verme, y por la cuenta que te sigue, recuerda todo lo que ha sucedido entre nosotros. Tras esto, el espíritu de Jacob Marley se vaporizó, no sin antes dejar un último alarido, respondiendo por múltiples voces del más allá, entonadas por unas criaturas que se perdieron en la niebla. Scrooge no sabría decir si aquellas criaturas se disolvieron en la niebla o si la niebla les ocultó, pero ellos y sus voces espectrales desaparecieron a la vez. La noche volvió a ser como cuando llegó a su casa. Examinó puertas y ventanas, y todas estaban intactas. Marley las había atravesado, sin necesidad de abrir ninguna cerradura. Scrooge se tumbó en la cama, y tras las múltiples emociones que había vivido, se quedó dormido un instante.